Diana Tamayo, residente de Medicina Física y Rehabilitación del primer año. Vamos a hablar hoy entonces de los conceptos e interpretación básica de la electromiografía. Los objetivos de la charla son conocer algunos conceptos sobre el electrodiagnóstico y la electromiografía, identificar la utilidad del electrodiagnóstico en la práctica clínica y aprender a interpretar algunos hallazgos básicos de la electromiografía. Para hablar brevemente de la historia, las primeras investigaciones acerca de la electromiografía iniciaron más o menos hacia 1700, pero fue ya cuando Galvani, un médico italiano, empezó a estudiar la conexión que había entre la electricidad y cómo se comportaban los nervios. Él demostró esto y demostró que la electricidad podía producir contracciones musculares y lo hizo estimulando eléctricamente las patas de rana. Pero ya el término de electromiografía como tal comienza a utilizarse hacia 1890, cuando se realizó el primer registro. Como ya conocemos, el estudio del electrodiagnóstico es muy amplio. Dentro de este tenemos entonces la estimulación nerviosa repetitiva, las respuestas tardías, el reflejo de parpadeo, pero los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía con aguja forman el centro de este estudio y es en lo que voy a profundizar hoy. En cuanto a las indicaciones en la práctica clínica, tanto los estudios de neuroconducción nerviosa como la electromiografía van a ser útiles para identificar lesiones del plexo braquial y lumbosacro, y siempre guiada por una clínica del paciente y por un buen examen clínico nos va a ayudar a la identificación de radiculopatías y en especial lo vamos a usar para los trastornos del sistema periférico cuando hay sospecha, por ejemplo, de atrapamientos o de lesión nerviosa, y además nos va a dar información de algún daño que puede ir desde las neuronas motoras primarias, que recordemos que se encuentran en las células del asta anterior, las neuronas sensoriales, hasta los músculos. Este examen va a ser clave en la evaluación de los pacientes que tengan trastornos neuromusculares y cuando son bien realizados e interpretados nos van a orientar a que otras pruebas de laboratorio y de diagnóstico y que las podamos utilizar de una manera más adecuada. Entonces, dentro de los objetivos al realizar este estudio está ayudar a saber la localización del trastorno, evaluar su gravedad y así acercarnos hacia lo que podría ser el pronóstico. Es importante tener presente que la información que nos puede dar el estudio puede ser específica, aproximándonos a un diagnóstico, pero sin embargo la etiología exacta no puede definirse basándose solo en el resultado que nos dé el estudio. Es clave y quiero hacer énfasis en que estos estudios nos sirven como una extensión del examen clínico y siempre debe ir de la mano de un buen examen neurológico que nos ayude a tener diagnósticos diferenciales y así poderle dar a un paciente un tratamiento adecuado. En cuanto a la localización, entonces, nos orienta a saber si el trastorno es neuropático, miopático, si es un trastorno de la unión neuromuscular o del sistema nervioso central. Por ejemplo, si estamos ante un paciente que tiene una debilidad muscular proximal, esta podría ser por una atrofia muscular espinal, una miastenia o una polimiositis. Entonces, con lo que se puede observar en las conducciones nerviosas y en las anormalidades de la electromiografía, podríamos diferenciar ante cuál posibilidad nos estamos enfrentando. También, si hay una alteración de nervios periféricos, podríamos saber si este es de un solo nervio o son varios nervios los afectados, y en el caso de ser una mononeuropatía, podríamos identificar el segmento del nervio que está afectado. Como gran parte de la electromiografía y las neuroconducciones se van a enfocar en el estudio del nervio periférico, es muy importante que recordemos que hace parte de este, y de este van a ser parte las células de Schwann, la raíz nerviosa, el nervio periférico tanto motor como sensitivo, las neuronas motoras primarias, o sea, las células del asta anterior, el ganglio de la raíz dorsal, la unión neuromuscular y el músculo. Vemos aquí que el ganglio de la raíz dorsal está ubicado distal a la raíz sensitiva. Entonces, si tenemos un paciente con una lesión de las raíces, se van a producir anormalidades en los estudios de la conducción motora, pero en los estudios que hacemos de conducción sensitiva van a estar normales, ya que el ganglio de la raíz dorsal y el nervio periférico van a estar bien. Entonces, recordemos que además, según el grado de lesión nerviosa, podemos hablar de neuropraxia, donde hay un daño local de la mielina,
pero sin degeneración axonal. Distal al punto de la lesión vamos a poder ver algunos cambios como debilidad muscular y alteraciones sensitivas. En la electromiografía podemos encontrar bloqueo en la conducción a través del punto de la lesión. El bloqueo de la conducción electrofisiológicamente lo podemos definir como una caída de más del 20% en la amplitud en los potenciales entre una estimulación proximal y otra distal, mientras que en la parte distal de la lesión se va a encontrar normal. Generalmente va a tener una evolución favorable y la recuperación puede verse en semanas. En la axonomnesis ya se va a ver es una pérdida de la continuidad de una parte o de toda la fibra nerviosa, pero se conserva el tronco nervioso. Al haber entonces una rotura del axón, se inicia un proceso de generación axonal distal con degeneración waleriana y se inicia un proceso de regeneración que se ha visto que se da de 1 a 3 milímetros por día, pero esta reinervación va a ser muy variable y depende mucho también de la edad del paciente. Por último, en la neuromnesis recordemos que se va a iniciar después de una degeneración waleriana y no puede seguir regenerándose porque hay una solución de continuidad en el tronco nervioso y los síntomas van a ser similares a la de una axonomnesis. ¿Por qué esto es importante? Porque ante un trauma, si se ordena una electromiografía antes de 3 a 4 semanas, lo más posible es que nos vaya a salir normal por la degeneración waleriana. Entonces vemos cómo las respuestas motoras son las primeras que se van a ir afectando y van a caer entre 3 a 5 días, las sensitivas a los 10 días y pueden empezar a aparecer signos de enervación como las fibrilaciones al día 21. Esto es sumamente importante que lo tengamos presente. En la clínica, las lesiones por pérdida axonal van a ser difíciles de diferenciar de las desmielinizantes. Por eso en un paciente que, por ejemplo, se despierta con una mano caída, esto puede ser por una compresión del nervio radial, pero también puede ser por un resultado de un bloqueo de la conducción, o sea, una desmielinización o ser una pérdida axonal, según la gravedad y la duración que haya tenido pues la compresión. Clínicamente eso va a parecer igual, pero si la lesión se debe a una pérdida axonal, tiene un pronóstico peor y un mayor tiempo de recuperación en comparación a una lesión que sea desmielinizante. Entonces, antes de ordenar el examen, se debe tener en cuenta cuáles son los síntomas del paciente, el tiempo de evolución, preguntar por los antecedentes y hacer un examen físico dirigido y basado en esto mirar si realmente el paciente se beneficia de realizarle o no un examen de electrodiagnóstico. Como esta es una extensión del examen clínico, siempre antes de la realización de la electromiografía se debe realizar un examen neurológico y en el reporte se debe escribir en el momento cómo se encontró la fuerza muscular, la sensibilidad y los reflejos. Esto también nos va a ayudar a tener diagnósticos diferenciales y a orientarnos qué vamos a ir buscando durante el examen. Recordemos entonces que cuando ordenamos una electromiografía, siempre esta va a incluir los estudios de conducción nerviosa y la electromiografía con aguja. Estos exámenes son complementarios, por lo que siempre se realizan juntos y se debe tener presente que si vamos a evaluar un nervio periférico es necesaria la exploración con aguja. Cada estudio generalmente se comienza con las conducciones nerviosas y la electromiografía se realiza después, ya que los resultados que nos va dando las conducciones las utilizamos para saber qué músculos vamos a ir a evaluar. Entonces, en cuanto a los estudios de conducción nerviosa, hacemos los motores y los sensitivos. Tenemos ya unas técnicas estandarizadas para estudiar la mayoría de los nervios y para cada nervio hay una morfología de onda que nos ayuda a identificar. Los nervios que seleccionamos para el estudio van a depender de los síntomas y de los signos del paciente y del diagnóstico diferencial que tengamos. Entonces, para las respuestas motoras, estas se van a dar en milivoltios y para las sensitivas en microvoltios, los electrodos de grabación se colocan sobre el músculo que vamos a evaluar. Entonces, el electrodo activo, que se conoce como G1, que lo podemos ver en la imagen, se coloca en el vientre del músculo y el electrodo de referencia, o sea, el G2, se coloca distal y luego se hace la estimulación del nervio. En las conducciones motoras, entonces, vamos a ir viendo
que a medida que la corriente se va aumentando, más fibras nerviosas se activan y se generan más potenciales de acción de la fibra muscular. A este potencial que se registra se conoce como el potencial de acción muscular compuesto, pero este nos va a representar la suma de todos los potenciales de acción, pero de una fibra muscular individual. La forma de este potencial es bifásico, como vemos en la imagen, con una negatividad inicial con convención. Lo negativo es hacia arriba de la línea de base y lo positivo es hacia abajo. En las conducciones motoras debemos medir entonces la amplitud, la latencia y la duración. La velocidad de conducción motora solo se puede calcular cuando ya se ha estimulado en dos sitios, uno proximal y otro distal. En cuanto a la latencia, es el tiempo desde el estímulo hasta la deflexión de la línea de base y nos va a representar el tiempo de conducción desde el estímulo hasta la unión neuromuscular. También el retraso en tiempo que hay a través de esta unión neuromuscular y el tiempo de despolarización en el músculo. Y la medición se hace en milisegundos y la podemos ver prolongada, por ejemplo, en desmielinización. En cuanto a la amplitud, se mide desde la línea de base hasta el pico negativo y esto nos va a reflejar la cantidad de fibras musculares que se están despolarizando. Y generalmente lo vamos a encontrar con unas amplitudes bajas cuando hay una pérdida axonal. En la duración, esta duración nos habla de la sincronía, o sea, del grado en que cada una de las fibras musculares se disparan. La duración la vamos a ver aumentada, por ejemplo, en una lesión desmielinizante. Y en cuanto a la velocidad, esta nos va a hablar de la velocidad que tienen los axones motores que conducen más rápido y se va a calcular dividiendo la distancia recorrida por el tiempo de conducción del nervio. Siempre se calcula estimulando en dos sitios, uno distal y otro proximal, y se mide en metros por segundo. En los estudios de conducción sensitiva van a evaluar son las fibras nerviosas y como estas respuestas, la mayoría son muy pequeñas, debemos de tener muy en cuenta los factores técnicos para no ir a alterar la medición. Entonces se colocan los electrodos sobre el nervio que se está estudiando. Los electrodos de anillo se usan por convención para evaluar los nervios sensitivos de los dedos, como lo vemos en la imagen. Este potencial que se registra se conoce como potencial de acción del nervio sensitivo y nos representa es la suma de todos los potenciales de acción de la fibra sensitiva individual. Esta es la morfología característica de la onda. Y para cada sitio de estimulación vamos a medir la latencia de inicio, la latencia pico, la amplitud, la duración y solo se requiere un sitio de estimulación para calcular la velocidad de conducción. Entonces, luego de hacer las conducciones, pasamos a la electromiografía. Aquí no hay estimulación eléctrica, se usa una aguja para registrar los potenciales eléctricos desde el interior del músculo y la cantidad exacta de músculos que nosotros vamos a explorar dependen de lo que vayamos encontrando. Entonces, la primera parte, estos son los elementos básicos de la electromiografía, entonces una identificación del músculo y hacer una inserción correcta de la aguja. Vamos a hacer un estudio de la actividad espontánea en reposo, luego vamos a analizar el reclutamiento y la morfología del potencial. Entonces, la primera parte del examen es evaluar la actividad de inserción que se da cuando la aguja se va insertando en el músculo. Y con cada movimiento de la aguja en el músculo se generan estos potenciales de acción de unidad motora. Entonces, luego de esto vamos a analizar cómo está la actividad espontánea en reposo. Al insertar la aguja, cuando el músculo ya está relajado, no se debe escuchar nada, o sea que toda actividad espontánea que veamos va a ser anormal, con excepción de los potenciales que se producen si insertamos la aguja en la zona de la placa muscular, o sea de la unión neuromuscular, que son potenciales muy pequeños con un sonido muy característico que vamos a hacer, es fácil de identificar y ahí lo podemos ver en la diapositiva, cómo se ven estos potenciales. Cuando nos enfrentamos a analizar la actividad espontánea anormal, entonces nos podemos encontrar con que podemos tener presente los agudos y las fibrilaciones.
Estas dos se dan por una despolarización espontánea de las fibras musculares y esto es muy importante porque son marcadores electrofisiológicos de inervación activa. Se pueden ver en tanto en neuropatías o en radiculopatías también. Entonces, los potenciales de fibrilación tienen un pico con una deflexión positiva inicial, como vemos acá, dura generalmente de 1 a 5 milisegundos y es de baja amplitud y tiene un patrón de disparo muy regular. En las ondas agudas positivas tienen el mismo significado de las fibrilaciones y van a tener una positividad inicial, como vemos acá, luego de una fase negativa y también puede tener un patrón de disparo regular. Las ondas agudas generalmente se van a acompañar de potenciales de fibrilación, pero pueden aparecer solas y característico en etapas tempranas de inervación. En cuanto a la cantidad de los potenciales que veamos, nos va a servir para determinar la gravedad de la lesión, porque a más potenciales, más denervación y mayor gravedad. Entonces se van a clasificar convencionalmente en una escala de 0 a 4 cruces. 0, ningún potencial presente, hasta 4 cruces, que significa un patrón de potencial de interferencia completa, donde toda la pantalla se va a ver llena de estos potenciales. Otro aspecto clave en la interpretación de estos potenciales de fibrilación y agudos positivos es que se demoran semanas en aparecer y esto depende también de la longitud del nervio y del sitio de la lesión. Por ejemplo, en una lesión de las raíces L5-C1, estos potenciales de fibrilación y de agudos se van a ver entre 10 a 14 días en los músculos paraespinales, de 3 a 4 semanas, por ejemplo, en los músculos de la pierna, y ya de 5 a 6 semanas ya más distales. Por último, evaluamos la morfología del potencial de acción de la unidad motora de acuerdo a la amplitud, la duración, la frecuencia de disparo y el número de fases. Lo vamos a clasificar en si es miopático o si es neuropático. Entonces aquí vemos el reclutamiento. El reclutamiento se refiere a la activación sucesiva de una unidad motora o de otras unidades motoras con el aumento de la fuerza de la contracción voluntaria. Entonces, en el reclutamiento normal hay varios potenciales de acción de unidad motora que van disparando y se superponen en la pantalla. En el neuropático, el patrón de reclutamiento va a estar disminuido porque hay una reducción en el número de unidades motoras excitables, pero las que quedan tienen que descargar a una frecuencia más alta para poder compensar. Entonces vemos el mismo potencial de unidad motora que va disparando una y otra vez, supliendo esta ausencia de las otras. Y en el reclutamiento miopático es un reclutamiento temprano, debido a que cada unidad motora genera menos fuerza y hay muchas unidades motoras que deben disparar para generar incluso una pequeña cantidad de fuerza. Entonces, para la interpretación debemos de tener en cuenta primero, cuando nos llega el resultado de la electromiografía, la identificación correcta del paciente, el examen físico, el reporte que tienen en la electromiografía y debemos mirar si esto es consecuente con el examen físico que yo le realicé a mi paciente. Luego voy a ir a hacer un análisis de las conducciones sensitivas y motoras. Luego miro qué sale en el resultado de la electromiografía con aguja y por último me voy a la conclusión, donde la conclusión en lo posible debe dar respuesta al motivo por el cual se ordenó. Entonces vamos a iniciar. Esta es un paciente femenina de 58 años con un cuadro clínico de varios años de evolución, de parestesias ocasionales en el muslo derecho, tiene una antecedente de una osteosíntesis de fractura de fémur a los 16 años y al examen físico logra realizar marcha independiente, no se identifica zonas claras de hipoestesia, la fuerza y los reflejos están normales. Estos son entonces los músculos que se evaluaron. Las conducciones se van a hacer de acuerdo a la clínica del paciente de la sospecha diagnóstica. En este caso se tomaron estos nervios. Para los femorocutáneos en este examen no se registraron los valores de referencia, pero para efectos académicos tomé los valores que tenemos en el texto guía de Bosbacher. Entonces vemos entonces que las latencias y las amplitudes de estos nervios están normales.
En las sensitivas no tomamos medidas comparando dos segmentos, entonces no se calcula la velocidad, por eso no aparece. En las conducciones motoras vamos a ver primero qué nervio y qué músculo se captó. En este caso se estimuló el tibial derecho al abductor del hallux, se hizo un estímulo proximal en la fosa poplitea y distal en el tobillo detrás del moléolo interno. En las motoras vamos a fijarnos en la latencia, la amplitud y la velocidad de conducción, que uno espera que la velocidad sea mayor de 50 metros por segundo en miembros superiores y mayor a 40 metros por segundo en miembros inferiores. Vemos que la latencia del tibial está en 3 y que para este nervio el valor de referencia es menor a 6, por lo cual está normal. En las ondas, lo importante para ustedes es mirar, esto es una representación gráfica de las conducciones que se hacen, entonces vamos a mirar que los cursores estén bien ubicados, pero en general lo que más nos aporta es que ustedes se vayan a mirar en las conducciones, tanto en las sensitivas como en las motoras, y luego que se encuentra en la aguja. Entonces, luego pasamos a ver la electromiografía, vamos a ver los diferentes músculos que se exploraron, que son inervados por diferentes nervios y algunos pueden compartir una misma raíz. Entonces vemos que no hay presencia de fibrilaciones ni agudos, no hay polifásicos y tiene un reclutamiento normal. Entonces, la interpretación de este estudio, como ya vimos, las respuestas sensitivas y motoras de los nervios evaluados tienen unas latencias y unas amplitudes normales. En la electromiografía no se evidencian signos de denervación. Los potenciales de acción de unidades motoras y los patrones de interferencia y reclutamiento son normales, por lo cual este estudio es un estudio electrofisiológicamente normal. En los patrones básicos importantes, entonces vamos a ver que en la pérdida axonal la amplitud va a estar reducida, las velocidades de conducción son normales o ligeramente disminuidas y las latencias distales son normales o ligeramente prolongadas. Y en la desmielinización hay una disminución de la velocidad de conducción con una latencia distal prolongada. Y en la desmielinización con bloqueo de la conducción va a haber una disminución de la velocidad de conducción y de la latencia distal. Y puede haber un cambio en la morfología del potencial. Esta es una paciente de 54 años que reporta entumecimiento de ambas manos, de 20 años de evolución, sin respuesta al programa de fisioterapia. En el examen físico los reflejos estaban en 2 cruces, la sensibilidad conservada y la fuerza muscular en 5/5. Entonces vemos aquí como en la latencia de la estimulación sensitiva, vemos tanto que el mediano izquierdo como el derecho, la latencia está prolongada, las amplitudes están normales, las respuestas sensitivas de los ulnares también fueron normales y las respuestas motoras de ambos medianos están prolongadas con amplitudes y velocidades normales. Aquí es importante resaltar que se me pasó que si el delta entre la estimulación de la muñeca a la palma es mayor a 1,7, está alterado y nos sugiere que hay una afectación del nervio mediano a través del túnel del carpo. En la electromiografía con aguja vemos qué nervios se exploraron, de qué raíces no hay presencia de agudos ni fibrilaciones, el reclutamiento está normal. Para esto entonces tenemos varias clasificaciones para túnel del carpo. Una de las más usadas es para túnel leve, entonces vamos a tener unas latencias prolongadas en las conducciones sensitivas, moderado cuando hay latencias motoras prolongadas y cuando es grave vamos a ver amplitudes en las respuestas motoras bajas o inervación en la aguja. Para este caso entonces tenemos que es un estudio compatible con una afectación de los nervios medianos en sus túneles del carpo electrofisiológicamente moderado de forma bilateral con mayor compromiso electrofisiológico del lado derecho, porque vemos cómo las latencias motoras se encontraban prolongadas y más hacia el lado derecho. Este es un paciente de 46 años con un cuadro clínico de 3 días de evolución de debilidad de parestesias en la mano derecha.
refiere a que estuvo varios minutos con el brazo apoyado sobre una silla plástica, no relata otros antecedentes. Al examen físico había arreflexia estilorradial derecha, hipoestesia en el dorso de la mano y en el pulgar derecho, la fuerza muscular de los extensores del carpo derecho en 4/5 y de los extensores de los dedos de la mano derecha de 3/5 y los demás grupos musculares con una fuerza de 5/5. Entonces vemos en la electromiografía los equipos ya tienen estandarizados los valores de referencia, pero lo ideal para una mejor interpretación se deben usar los valores de acuerdo a la edad que tenemos. Entonces, en este caso, aunque aparezca la latencia del radial en el límite superior de la normalidad, en el texto guía de Busbacher este valor es normal. Vemos cómo las amplitudes están normales. En las conducciones motoras vemos que se estimuló el radial y el mediano, encontrando unas latencias y unas amplitudes normales. Y en la electromiografía vemos que hay un patrón de reclutamiento reducido que nos habla que es neuropático, no vemos ni agudos ni fibrilaciones, y vemos que está el reclutamiento reducido en el extensor del índice y en el brachiorradial, y el tríceps se encontraba normal. En la conclusión de este estudio, entonces, es un estudio electrofisiológico compatible con una lesión parcial del nervio radial derecho, distal a la inervación del tríceps braquial, y por el corto tiempo de la evolución no permite caracterizar la lesión neurológica. Entonces, recordemos lo que les había hablado anteriormente. En las polineuropatías las podemos clasificar fisiopatológicamente en axonales o desmielinizantes, según el tipo de fibra, motora o sensitiva, y en la electromiografía con aguja vamos a ver daño axonal, fibrilaciones y un reclutamiento neuropático. Y en la miopatía vamos a tener conducciones sensitivas normales, las amplitudes de los potenciales y las latencias distales generalmente son normales, las amplitudes del potencial pueden ser bajas, pero si la miopatía es grave o si es generalizada, y en la electromiografía con aguja el reclutamiento va a ser temprano y los potenciales van a ser de corta duración. Este es el caso de una paciente que presentaba 4 meses de evolución, debilidad generalizada y alteraciones para la marcha. Es solamente antecedentes de hipertensión arterial. Al examen físico no lograba hacer marcha independiente. No se identificaron zonas claras de hipoestesia y se encontraron hiporreflexia osteotendinosa y cuadriparesia de predominio proximal. Vamos a ver entonces cómo cómo se ven las respuestas sensitivas, cómo se ve la latencia y cómo se ve la amplitud. En la electromiografía, y vamos a ver las conducciones motoras. También cómo se ve la latencia, la amplitud y la velocidad. Vemos aquí cómo la amplitud está disminuida en 3 de los 3 nervios que exploramos, y cómo la velocidad nos va también a ayudar. Pero acá lo más importante que vamos a mirar es la electromiografía, donde en el bíceps, casi todos los músculos explorados, vamos a encontrar agudos y fibrilaciones, un reclutamiento que está rápido, con polifásicos, una duración de menos de 4 milisegundos. Entonces, con todos estos hallazgos, vamos a ver, miramos cómo las respuestas de los nervios evaluados y la respuesta motora del tibial derecho tenían latencias, amplitudes normales, las respuestas motoras del mediano derecho, ulnar y peroneal izquierdos también las latencias estaban normales, pero las amplitudes, como vimos, estaban reducidas. Se encontraron signos de denervación con un patrón de reclutamiento temprano que nos hace pensar que es miopático, y algunos potenciales de unidad motora de duración y amplitud reducida en todos los músculos explorados. Esto está a favor de un estudio compatible con una miopatía. En cuanto a las radiculopatías, los estudios de conducción nerviosa van a estar normales. Vamos a buscar anormalidades en 2 o más músculos de la misma raíz con un diferente nervio. En la electromiografía con aguja va a haber una actividad espontánea anormal, pueden haber fibrilaciones y agudos y un reclutamiento neuropático.
Este es un paciente de 75 años con un cuadro de 2 meses de evolución de dolor en región lumbar referido a la cara lateral del muslo y a la pierna izquierda. Al examen físico lograba la marcha independiente, no logra marcha en puntas y en talones y con hipoestesia en la cara lateral de la pierna izquierda y parecia en el extensor del hallux izquierdo con unos reflejos de dos cruces. Vemos entonces aquí cómo está en las conducciones sensitivas la latencia, cómo está la amplitud. En las motoras volvemos a mirar cómo está la latencia, cómo está la amplitud y cómo está la velocidad de conducción. Aquí es muy importante en la aguja que tanto los músculos explorados, los paraspinales, el tensor de la fascia lata, el extensor del hallux y el tibial anterior se encontraban con agudos y fibrilaciones sin polifásicos, con una amplitud normal y una duración normal. Entonces, como ya lo había explicado en la radiculopatía, las respuestas sensitivas están normales, las motoras en este caso tenían latencias y amplitudes normales, y en la electromiografía se encontraron signos de inervación parcial en los músculos que ya les mencioné. Este es un estudio electrofisiológico compatible con una radiculopatía L5 izquierda. Para finalizar, este es un paciente de 24 años que refiere un antecedente de una lesión del plexo braquial derecho hace 11 años por un proyectil de arma de fuego y refería que persistía con debilidad en la mano y parestesias difusas, pero al examen físico de los miembros superiores se encontraron unos reflejos osteotendinosos de una cruz simétricos, hipoestesia en los 3 últimos dedos de la mano derecha, con atrofia en la musculatura intrínseca y parecía en toda la musculatura intrínseca de la mano y el flexor profundo de los dedos, siendo 4/5 y los demás miotomas en 5/5. Vemos entonces aquí cómo la respuesta sensitiva del ulnar derecho se encuentra prolongada la amplitud con baja amplitud, la latencia prolongada y una caída de la velocidad de conducción. En la respuesta motora del ulnar tiene una latencia y una amplitud normal, las demás respuestas son normales. Y vamos a mirar en la electromiografía cómo hay un reclutamiento reducido en el primer interoso dorsal y en el flexor ulnar del carpo. Con todo esto que encontramos, entonces para resumir, en el miembro superior derecho se encontró una respuesta sensitiva al nervio ulnar que tenía baja amplitud con una latencia prolongada. La respuesta motora del ulnar tiene una latencia y una amplitud distal normal y todas las demás respuestas evaluadas fueron normales. En la electromiografía con agujas se encontraron entonces potenciales gigantes, reclutamiento reducido en el primer interoso dorsal y en el flexor ulnar del carpo, y los demás estudios explorados fueron normales. Este estudio es indicativo de una lesión del cordón medial del plexo braquial derecho. No está a favor de una radiculopatía porque en esa las sensitivas del lunar estaban alteradas. En una radiculopatía esperamos que estén normales. Para concluir entonces, la electromiografía es una extensión del examen físico. Con un buen interrogatorio y un examen físico, el electrodiagnóstico nos puede permitir aproximarnos a un diagnóstico apropiado y oportuno. El electrodiagnóstico nos ayuda a conocer las características de la lesión, ubicar el nivel y definir el pronóstico. Y la realización de la prueba, recordemos que es operador dependiente y que tiene limitaciones técnicas que nos pueden alterar el estudio. Muchas gracias.